¿Cómo están todos, mis amados? ¿Están contentos? Qué bueno que vinieron a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué les parece si se ponen de pie solamente para darle lectura a Apocalipsis capítulo 3, de los versos 1 al 6? Los que pueden nomás, por favor, los que tienen bebecitos, quédense sentaditos, y si alguien no puede, entendemos. Quédese sentadito, no se preocupe. Gracias por su ayuda, gracias por ayudarnos a cuidar a sus niños. Es una bendición también para nosotros que usted nos pueda ayudar, así es de que queremos darle las gracias a Dios por su vida y por su comprensión y su paciencia. Apocalipsis 3, versículo del 1 al 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acompáñeme a orar. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por traer una vez más a tu iglesia. Gracias, Dios, por traernos a tu lugar. Queremos escuchar tu voz. Mi Dios, edifica a tu iglesia. Edifica a tu pueblo, mi Dios. Sopla vida a través de este mensaje, y que todos y cada uno de los presentes y de las personas que se congregan virtualmente puedan recibir esa sustancia divina de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Gracias, mis amados. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al 6. Nos habla de una iglesia llamada Sardis. Ese es el tema que yo les voy a compartir hoy, mis amados. La iglesia de Sardis. Quiero iniciar compartiendo cuál era el carácter de la ciudad de Sardis, para que en base a todo este contexto entendamos mejor por qué Jesús le habló las palabras que acabamos de leer. Sardis, conocida como la actual Sard, con T al último, Sard, en Turquía, fue la capital del reino de Lidia en aquellos días, bajo el reinado de un hombre llamado Creso, alrededor de 560 años antes de Jesucristo. En el tiempo que Jesús habló estas palabras a Juan, la antigua ciudad de Sardis, ya había visto sus mejores días, pero comenzaba a declinar su esplendor, su gloria, sus logros, pues. Pero aún así se dice que era una ciudad rica, estando situada en la intersección de varios caminos y rutas comerciales importantes. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que la intersección de rutas en un sitio abren las puertas para el comercio, abren las puertas para la prosperidad comercial y financiera. Esa fue más o menos una causa en esta iglesia de Tarsis por la cual avanzó. Un dicho que todavía se usa en inglés en referencia a las riquezas que acumuló este rey llamado Creso, el rey que dominaba toda aquella área de Lidia. Acuérdense que Lidia era una región. Lidia estaba dentro de, Sardis estaba dentro de la región de lo que se conocía por Lidia, o se conoce por Lidia. Y había un dicho que daba a conocer
al rey de esta región, llamado Creso, decían rico como el rey Creso. También decían Creso, el rey que nada en oro. Algo así, ¿verdad? Como cuando decimos nosotros los mexicanos, decimos una frase, se pudre en billete, decimos. A lo mejor usted no me entiende, ¿verdad? Pero cuando decimos que alguien se pudre en dinero, decimos el dinero le sobra. Tiene dineros por todos lados, debajo del colchón, en el garage, en la azotea de su casa, qué sé yo, ¿verdad? A este hombre, ¿verdad?, lo catalogaban como un hombre abundante en dinero. Y es interesante saber que la primer moneda que se acuñó o que se fabricó en el área de Asia Menor fue precisamente en Sardis, en los días de este rey llamado Creso. Incluso en los días de este rey se logró por primera vez fabricar la moneda aún antes que países importantes del viejo mundo, así como China o así como la India, aún antes de que esos imperios poderosos de aquellos días lograran tener su primer moneda. Sardis, dirigido por el rey Creso, se les adelantó. Estas monedas creadas de una forma tosca, digo una forma tosca pues que no es smooth, decimos en mi pueblo, no es así muy, bueno, ya me entendió, es de mi pueblo. Estas monedas creadas de esa manera tosca fue el inicio del dinero, hermanos, en el sentido moderno. Es decir, era un lugar conocido como la cuna del dinero moderno. Sardis también se distinguía por ser una ciudad en donde con facilidad, ponga mucha atención, la gente obtenía una vida llena de lujos. Tenía una muy mala y bien merecida reputación. ¿Por qué? Por su apatía y por su inmoralidad. Tenía un templo grande construido en honor a la diosa madre. Cuando digo diosa madre, estoy diciendo que esta diosa llamada Cibele con Y, la reconocían como la madre de las diosas. Más tarde reconocida como Diana. ¿Se acuerdan Diana de los Efesios? Esta diosa madre era honrada o adorada con todo tipo de inmoralidad y de impureza sexual, hermano. De impureza sexual, perdón. Esa era la manera de adorar a esta deidad. La combinación del dinero fácil y un ambiente de moral apática hacía que la gente de Sardis amara el placer y fueran en gran medida gente indulgente. Cuando digo gente indulgente estoy diciendo gente permisiva, gente liberal, en otras palabras. Eran personas en las que se notaba una vida sin restricciones. Amaban la vida liberal. Amaban las cosas que ofrece todo el mundo. El historiador griego Heródoto cuenta la historia, ¿verdad?, que la caída de Tarsis, y yo quiero que le ponga mucha atención a estos datos porque si no, no le va a entender al contenido de las palabras de Jesús. Este historiador griego cuenta la historia que en la caída de Sardis, o todo el reino, fue en los días de un rey llamado Ciro el Grande. Él era rey de Persia en aquellos días. Este rey llegó a Sardis y halló que la posición de la ciudad era ideal para defenderse, ya que se encontraba Sardis sobre un monte y la subida para la entrada de la ciudad era bastante complicada para planear un ataque en contra de Sardis. Al parecer no había manera de escalarla, porque estaba en un monte lleno de rocas y desniveles que complicaban el ingreso a la ciudad. Incluso se dice, ¿verdad?, que había un precipicio, un vacío, como un barranco, pues, que amurallaba la ciudad casi vertical. Es decir, si alguien se atrevía a ingresar a la ciudad, hagan de cuenta que en estos vacíos podían quedar atrapados. ¿Y quién se podía trepar cuando las paredes están casi verticales? Tendría que ser un hombre araña, ¿verdad? El rey Ciro dijo que recompensaría
a cualquier soldado de su ejército que pudiera encontrar la forma de subir la ciudad o escalarla, porque le interesaba conquistarla. Y en cierta ocasión un soldado de ellos observó, ¿verdad?, de una manera cuidadosa, de una manera minuciosa. Él se escondió y dice la historia que vio cómo un soldado de Sardis se le cayó su casco. Cuando al caérsele el casco, lógicamente, pues la ciudad estaba de bajada. Él correteó al casco, corrió tras él. Y el soldado, ¿verdad?, de una manera inteligente se dio cuenta la manera de cómo este soldado con facilidad bajó. Y dice, oh, mira nomás, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Este observó cómo descendía, se dio cuenta cómo recuperó el yelmo y tomó a un grupo de soldados y les ayudó esa noche a penetrar a Sardis, a la ciudad de Sardis. Obtuvo el secreto, ¿verdad?, de escalarla con mucha facilidad. Entran a la ciudad y ¿qué cree que encontraron, hermanos, ahí adentro? A una iglesia de Sardis, mejor dicho, a un ejército de soldados de Sardis que estaban tan pero tan confiados que no pusieron la mínima diligencia para cuidar la ciudad. La ciudad, en pocas palabras, fue fácilmente conquistada. Curiosamente, lo mismo le sucedió por segunda ocasión en el año 200 después de Cristo, cuando otro rey llamado Antíoco atacó la ciudad, la conquistó, una ciudad descuidada, muy confianzuda, porque no le importaba prepararse para vigilar o para cuidarse del enemigo. Estos datos son bien importantes, ¿ok? A pesar de que la ubicación de la ciudad era ideal para la defensa, Sardis ya había caído 2 veces en manos de 2 reyes. ¿Debido a qué? A sus descuidos, a su excesiva confianza y al fracaso de no poner guardia, hermanos. Todo este contexto cultural nos da mucha luz para aclararnos que esta iglesia se distinguía porque no era nada vigilante. Tenía una excesiva confianza y se placía en vivir descuidada. ¿Saben que los excesos de confianza nos pueden llevar a la ruina? ¿Sabían eso, mis amados? Los excesos de confianza nos pueden llevar a la ruina, tal y como le sucedió a esta iglesia Sardis. Quiero ponerles nomás 3 ejemplos bien rápido de excesos de confianza. David, dice la Biblia en 2 de Samuel 11, dice la Biblia que David se sintió tan pero tan fuerte que cayó en adulterio. Todos conocemos la historia. Su hijo Salomón, dice la Biblia en 1 de Reyes capítulo 11 o en 2 de Reyes 23, cuando usted lo quiera leer en casita, su hijo Salomón se sintió con tanta confianza con la sabiduría de lo alto, con la sabiduría que Dios le otorgó, y terminó adorando demonios. Fíjense cómo los excesos son peligrosos, ¿eh? Pedro se sintió tan fuerte y seguro que le dijo al Señor, Señor Jesús, si todos te traicionan, Señor Jesús, escúchalo de mis labios, yo soy el único que no te voy a traicionar. Y dice Mateo 26, versículo 34, que lo negó no una vez, lo negó 3 veces. ¿Se dan cuenta, mis amados, que los excesos de confianza nos pueden llevar a la ruina? Vamos entonces a ingresar al texto original en Apocalipsis 3, versículo 1, para que veamos. Ya con este contexto, yo sé que usted, que es teólogo y escatólogo, gloria al Señor por su vida, le va a entender mejor el mensaje, porque a eso venimos, mis amados. No venimos a rellenar 1 hora de 3 a 4. Tampoco venimos a calentar la silla, o como decíamos en México, los estudiantes que nomás iban ahí porque sus papás les daban una buena variza si no entendían. ¿Llegaste a calentar la banca?, decíamos nosotros. Yo sé que usted no llegó a calentar la silla, hermanos. Usted llegó a escuchar la palabra de Dios. Apocalipsis 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis,
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Vamos a hacer ahí una pausa, mis amados. 7 espíritus y 7 estrellas. El Señor Jesús. Mientras Jesús se describe a sí mismo, Él utiliza términos los cuales enfatizan su carácter como amo de cualquier poder o de cualquier autoridad. La repetición del número 7 nos indica esto, porque 7 es el número de la plenitud y de la perfección de Dios, bíblicamente hablando. Por lo tanto, Jesús lo que dice, no lo que está intentando de decir, sino lo que dice es que Él tiene la plenitud del Espíritu de Dios y la plenitud de la iglesia. ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué? Miren, en Ezequiel 37, si usted es bien rápido para la Biblia, y si no aquí Timotazo les va a ayudar, en Ezequiel 37:9 y Ezequiel 37:14, en esos 2 versos nomás, 37:9 y 14, usted sabe la historia mejor que yo, habla de el pueblo de Dios, la parábola de los huesos muertos. Usted lo ha leído miles de veces, creo yo. En esa ocasión, Dios le habla directamente a la condición de su pueblo. ¿Cómo estaba su pueblo Israel? Un valle de huesos secos. ¿Y quién fue el que los revivió? Pues nada más ni nada menos que el que tiene los 7 espíritus, la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Es lo único que nos da vida, mis amados. Vamos a ponerlo en la Biblia, ¿qué les parece? Dice la Biblia en Ezequiel 37, en el verso 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué sucede cuando el Espíritu Santo de Dios sopla vida en usted y en mí, mis amados? Y vivirán. Y en el versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuántos le dan gracias a Dios, mis amados? ¿Verdad que tenemos vida? Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé. Lo hice, dice Jehová. Cristo se presenta ante Sardis como la única solución, como el portador absoluto del poder vivificador que esa iglesia necesitaba, hermanos. Esa iglesia necesitaba resucitar, necesitaba revivir o revitalizarse. El Espíritu Santo de Dios, quien fue enviado en su plenitud a las iglesias, es la única esperanza que podía originar vida en una iglesia que pensaba que estaba viva, pero estaba muerta. Dice la Biblia en San Juan 6, en el versículo 63, para los que son bien rápidos del oeste para sacar el revólver. San Juan 6, 63 dice, y estas palabras quiero que se las grabe en su corazón, mi amado, porque somos débiles, ¿sí o no? Tenemos una lucha todos los días, ¿sí o no? Tenemos tentaciones, ¿sí o no? ¿Podemos caer, sí o no? Claro que sí. Entonces necesitamos ser dependientes total y únicamente de Dios. Dice la Biblia en San Juan 6, versículo 63, el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu, mis amados? Es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Vida. Déjenme les leo esta versión diferente, en el mismo verso en una versión diferente. Muy interesante, escuche bien, Solo el Espíritu da vida eterna. ¿Cuántos dicen así es? Los esfuerzos humanos no logran nada. Los invitamos el jueves al estudio bíblico. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Solo la vida de Dios, mis amados, en nosotros, a través de su Santo Espíritu, es la única que nos levanta de la muerte espiritual.
Dice la Biblia, ¿verdad?, que había 7 espíritus y 7 estrellas en las manos de Jesús. Porque Él es el que tiene, hermanos, porque Él es el que tiene la plenitud en sí mismo, y también Él es el que tiene al Espíritu Santo en su plenitud para darle vida a la iglesia, hermanos. Las 7 estrellas, usted no tiene que andar adivinando en la Biblia qué significan esas 7 estrellas. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, te lo dice con peritas y manzanas, que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Me quedé en el mismo lugar, pastor. ¿Me lo explicas, por favor? ¿Qué significa ángeles del original griego ángelos? Un mensajero. ¿Qué hace un ministro delante de usted en este momento? Enviándole vida a través del mensaje de Cristo Jesús. No es que sea un ángel con alitas o con 6 alas como ese querubín. No. Soy mensajero de la palabra de Dios. Y yo sé que usted está respirando vida. Las 7 estrellas es entonces un simbolismo de que Dios tiene el control de sus mensajeros. ¿Qué es lo que produce un mensaje a través de un ministro de la palabra de Dios? Cuando usted viene necesitado y la palabra le cae exactamente en el corazón. ¿Qué produce el mensaje, mis amados? Vida. Entonces el que tiene la plenitud de todo nos toma, nos usa. Usted recibe la palabra que necesitaba y usted se va, mi amado hermano, a casita feliz, contento, completo, porque solamente en Él estamos completos. Amén. Esto debe ser un constante recordatorio que Jesús juzga y que sustenta a su iglesia, porque Él es el dueño absoluto. Por lo tanto, su iglesia debe servirle, debe oírle, debe obedecerle y debe de seguirle con integridad. Jesús no espera más que obediencia. Muy bien, vamos entonces a leer la última parte de Apocalipsis, ya entendiendo lo que les expliqué. Vamos a entender la condición de la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Cuántos tienen vida aquí? ¿Todos? Qué bueno, gracias al Señor. Buenas noticias. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús sabía que la iglesia de Sardis tenía un nombre. Un nombre significa o se refiere a una reputación. Pero ellos tenían una reputación, mis amados, engañosa. Había una vida secreta, nada agradable delante de Dios. Si mirabas a la iglesia de Sardis como a la ciudad de Sardis, todo parecía tener vida, parecía estar vivo, todo parecía estar bien. No debemos de tener la impresión de que Sardis era un asunto de un difunto o un edificio todo destruido, con sus miembros dispersos y un pastor ya listo para renunciar. No te imagines así la iglesia de Sardis. Hablo de los cristianos que se congregaban allá. No, mis amados, era una iglesia ocupada, tenía reuniones cada noche, había actividades, abundaba en actividades, todos los movimientos que tú te puedas imaginar dentro de una iglesia. Se promocionaba el evangelio, había publicidad, algo así, ¿no? Algo que estaba sucediendo y ellos pensaban que todo estaba en su lugar y que todo estaba prosperando. Tenía una reputación, dice Cristo, de estar viva, de estar bien despierta, porque estaban ocupados. Estaban ocupados. Sin embargo, hay apariencias que suelen engañar a la opinión pública, pero jamás a la de Jesús, ya que Él jamás se va a dejar llevar por meras apariencias, así como usted y yo. Usted me mira aquí bien encorbatado, ¿no? ¿Sí o no? Ni se me mueve el peinado. Ustedes me miran aquí, no, wow, gloria al Señor, tremendo siervazo que tenemos ahí enfrente, pero usted no conoce mi corazón, ¿sí o no? O sea, me estoy humillando delante de mi Dios porque Él conoce mi vida, ¿sí o no? Nosotros miramos que todo está bien, miramos al hermano, miramos a la hermana, miramos al pastor, miramos al evangelista y
wow, gloria al Señor, tremendo siervazo o tremenda sierva de Dios. Y hace aquí, hace allá, trae una ofrenda, trae un servicio, colabora por aquí, por allá. No, hombre, qué tremendo siervazo de Dios. Sales con tu mujer de la mano, le das un besito antes de abrirle la puerta. Y no, gloria al Señor. Todo se mira bien, ¿sí o no? Pero ¿cuántos saben que muchas veces detrás de toda esa apariencia hay una terrible realidad? ¿Cuántos sabemos eso, mis amados? ¿Sí o no? El texto original marca la severa censura divina. Jesús estaba indignado. Es muy posible que la posición financiera influenciaba a Sardis y muy probable quizás contribuyeron a darle a la iglesia el aspecto próspero de que había una vida espiritual. Muy probable, por todo lo que se miraba en esa región de Sardis y alrededor de la iglesia. Posiblemente todos pensaban que había vida, hermanos, ya que algunos suponen que tener resuelto el aspecto financiero es una señal clara y contundente de estar bien delante de Dios. ¿Cuántos saben que no necesariamente? No obligadamente, hermanos. ¿Cuántas personas, y yo no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Porque la gente luego agarra jitomate y se me quiere tirar, ¿no? Está bien, ni modo. ¿Cuántas personas dejamos de venir a la iglesia porque ya me está bendiciendo el Señor, pastor? Por eso no me ha visto usted. Y suponemos que porque se me multiplicó mi trabajo, comenzó a traer más dinero a mi bolsa, ya no cabe en el Wells Fargo. Y decimos, no, me está bendiciendo el Señor. Mis amados, escuchemos la voz de Dios. Cuando las cosas nos empiezan a alejar de la iglesia, de la comunión con Dios, de congregarte, de orar, de leer la Biblia, cuando las cosas nos comienzan a alejar, mis amados, no metas a Dios, por favor, en tus asuntos. Ese no es Dios. Ese no es, y te lo puedo asegurar. Ese no es Dios, hermanos. ¿Cómo que Dios te va a alejar de la iglesia, de su comunión, de estar aquí presente, de buscar la comunión, la coinonía, la convivencia, el orar, el interceder? ¿Cómo que va a ser Dios el que te va a impedir todo eso, hermano? Créeme que ni un verso bíblico apoya eso. ¿Quieren ver cómo muchas motivaciones secretas nos traen de vida espiritual a una muerte? Vámonos a la Biblia, por favor. Primera de Timo 5, versículo 6. Hay que se los proyecte Timo, por favor, los que no pueden sacar su espada, como ahora que tienen un niño en la pierna. Bueno, Timo, que les ayude aquí para que lean la poderosa palabra de Dios. Primera de Timoteo 5, versículo 6. Pablo le hablaba a gente cristiana, ¿ok? Él no le habló a los que estaban por ahí en la calle. No. Él les habló a la iglesia cristiana de aquellos días. Primera de Timo 5, versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, usted sabe, yo no tengo que explicar en inglés ni en griego qué significa placeres. ¿Ya que no? A todo, en este caso, a toda tendencia carnal. Todo lo que tu carne desea y que no le agrada a Dios. Pero la que se entrega a los placeres viviendo, ¿cuál es su condición, mi amado hermano? Está muerta. Estamos hablando espiritualmente hablando, ¿ok? Déjenme les leo este mismo verso en dos traducciones diferentes. Dice la Nueva Traducción Viviente. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. La traducción lenguaje actual dice: pero la viuda que solo piensa en divertirse, usted no, ¿no? No, yo sé que no. Pero la viuda que solo piensa en divertirse está muerta en vida. Las diversiones, vuelvo y reitero, son todas las tendencias carnales que no le agradan a Dios. Yo quiero lanzar una pregunta, mi amado. ¿Cuántas personas han tenido la experiencia de estar sobreviviendo con aire artificial? En este tiempo lo estamos escuchando. Yo no quiero burlarme de nadie,
No es mi intención burlarme de nadie. En este tiempo de pandemia, la mayoría de personas que están en los hospitales están sobreviviendo con un aire artificial. ¿Cuántas personas han tenido la experiencia o han mirado a alguien que están casi al borde de la muerte y para que se sostengan, se tienen que apoyar en una máquina de aire artificial? ¿Han mirado ese tipo de cosas, hermanos? La siguiente pregunta, quiero que la reflexiones en tu corazón. ¿Usted cree que la persona que está resistiendo con el aire artificial se siente cómoda? Como que, ¿sabes qué, familia? Mira, ya no hagan nada. Dile a mi esposa que ya no me venga a ver, estoy bien cómodo con el aire artificial. Dile a mi familia que ya no ponga un pie aquí en el hospital, yo me siento cómodo. Aquí me quiero quedar en el hospital con... ¿Usted cree que esa es la condición de los pacientes, hermanos? No. No, al contrario, no. Ayuden, oren por mí, ¿verdad? Que alguien ore por mí si es cristiano o aunque no sea cristiano. No, yo ya no puedo, ya algo me está ahorcando, me están asfixiando, yo ya no quiero esto, ¿sí o no, hermanos? Entonces, no hay actitud más engañosa que esa. Lamentablemente muchos ya no resisten y ¿qué sucede? Mueren. Mueren. Eso sucede en lo espiritual por dejar de alimentarnos de la palabra de Dios. Eso es lo que sucede por alejarnos de la vida de Cristo y comer otras cosas que el mundo ofrece. Y vaya que hay manjares para la carne tremendos allá afuera, hermanos. ¿Sí o no? Tell me about it, decimos en mi pueblo. Ahí en Primera de Juan 2, versículo 15, dice la palabra claramente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué, San Juan? Porque todo lo que está en el mundo, el amor, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre o de Dios permanece. ¿Hasta cuándo, mis amados? Hasta siempre. Hasta siempre. La condición de un muerto indica que ya no hay lucha. A mí cada vez que alguien me habla, oye pastor, mire, ¿sabe qué? He tenido tremendas luchas, ¿no? Gloria al Señor, mi amor. ¿Pero cómo, pastor? No, gloria al Señor, hay vida. No, pero es que el chupacabras y que el ángel pepperoni, gracias a Dios que tienes vida porque le boxeaste 12 rounds. ¿Sí o no, hermanos? Hay vida. Claro que sí hay vida. No, a mí me preocupa cuando la gente me dice, ¿sabe qué? Ya no quiero saber nada de la palabra del Señor. De la iglesia ni me hables. Y de mi compadre que se paraba ahí en la puerta menos. Eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa, hermanos. Porque esa es una condición de muerto. Un muerto ya no lucha. Un muerto no se mete a la batalla. Un muerto menos le resiste al diablo. No era que la iglesia de Sardis estuviera perdiendo la batalla. No. Un cuerpo muerto ha perdido la batalla y la pelea, el referee dice, se acabó. Apocalipsis 3, versículo 2. Sé vigilante, fíjense cómo la misericordia de Dios con tanta paciencia nos habla, hermanos. Fíjense cómo le habló a su amada Sardis, así como le habla hoy a su amada Minnesota, otros lugares que nos escuchan. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Por qué, Señor? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La palabra vigilante del griego reu significa sé o mantente despierto, iglesia de Sardis. Necesitas velar. Era una actitud de alerta espiritual, hermanos. Cuando Jesús le habló a sus discípulos antes de que se regresara al lugar que siempre le ha pertenecido,
Ahí en Mateo 24, verso 43, ayude el estimo, por favor. Mateo 24, 43. Él les dijo lo siguiente. Jesús dijo, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Miren, cuando a nosotros nos avisó la reverenda, la pastora Brenda, la que nos dio lugar aquí en este espacio para congregarnos, cuando en cierta ocasión ella me habló y me dijo, Pastor Marco, necesito pistoleros, queremos cuidar, queremos velar el edificio. Es que en esos días las manifestaciones pues estaban al rojo vivo, ¿no? Estaban tremendas aquí en Minneapolis, estaban quemando todos los edificios y ya amenazaron en que van a quemar las iglesias. ¿Puedes venir con unos pistoleros, Pastor Marco? Digo, claro que sí, por supuesto que sí, aquí sobran los pistoleros. No hubieran visto cómo me sobraban, hermanos. Se anotaron como 50 en el grupo del Face, los conoceréis. ¿Verdad? Bueno, usted sabe, ¿verdad? Ya me conoce a mí la historia. Y hermanos, yo no vayan a pensar que llegué a acomodarme aquí mi colchón y mi sábana, ¿eh? No, estábamos aquí atentos, hermanos, a ver a qué horas se nos presentaba el enemigo, hermanos. Eran 12 de la noche, 1 de la mañana, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y ahí estábamos, hermanos, bien atentos. Aquí estaba la reverenda aquí en esta puerta, nosotros allá, ¿verdad?, de aquel lado en la puerta del norte, y el pastor Oscar con su gente del lado noreste, norwest, ¿verdad? Bueno, noreste, pues, más o menos por aquel lado. Y ahí estábamos bien atentos, hermanos, no nos venimos a dormir. Y Jesús les dice, sepan esto, cristianos, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. A nosotros constantemente nos advierte la Escritura que no durmamos, que seamos vigilantes, que seamos gente de oración, que seamos gente de reflexión en la palabra del Señor, que seamos gente, ¿verdad? Vamos a decirlo, guerreros dispuestos todo el tiempo para ejercernos en la obra de Dios. ¿Y qué hacemos muchas veces, hermanos? Pedimos tiempo, time out, como si estuviéramos jugando básquetbol, ¿verdad? Llega el enemigo y ¿qué hace, hermanos? Nos come a su gusto. En Hechos 20, versículo 31, un hombre apasionado por Jesús le dijo a la iglesia lo siguiente, San Pablo, Hechos 20, 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Una vida vigilante, mis amados, es una vida que muy extrañamente te pueda derrotar el enemigo. Muy extraño, hermanos. No quiero decir que no, porque seguimos siendo un ser humano, carne débil, ¿sí o no? Pero cuando velamos, mis amados, muy extrañamente nos van a venir a conquistar, como la iglesia de Sardis. El descuido y la falta de una adecuada vigilancia llevaron a Sardis a una ruina, ya que confiaron demasiado en la aparente resistencia de su fortaleza. Así como la ciudad estaba edificada sobre un monte, sobre un cerro, con puertas amuralladas, puertas fuertes, ellos pensaron que era imposible que los enemigos escalaran para atacarlos. Pero había un punto débil, había un lugar por donde el enemigo podía ingresar, como quien dice, a su gusto, y así sucedió, hermanos. Esta ciudad ya había sido conquistada 2 veces. ¿De qué nos habla esto espiritualmente hablando, hermano? Nos habla de que Sardis era demasiado negligente, era demasiado descuidado, era muy permisivo, y no hacían esfuerzos para enfrentar ni cuidarse de su rival. Hoy, para tristeza lo digo, así nos encontramos muchos de nosotros que presumimos de una sana doctrina. A lo mejor usted no está presumiendo que estamos construidos
en un monte alto, ¿no? Que nadie nos puede venir a conquistar. Que estamos aquí en la cima, ¿no? Pero muchas personas nosotros nos jactamos de que nosotros estamos en la sana doctrina. Ten cuidado, no nos vaya a pasar como a Sardis. Nosotros estamos en la tremenda sana interpretación. Ten cuidado. Es que mi iglesia tiene toda la verdad. Es que tenemos 1 millón de suscripciones. Somos los más populares, tenemos la última revelación, etcétera, etcétera. Y de repente descuidamos nuestra vida espiritual. La iglesia ya no ora. Cuando digo iglesia me refiero a todas las vidas personales. La iglesia ya no ora, la iglesia ya no se congrega, ya no me relaciono con la iglesia, ya no me preparo, ya no me disipulo. Viene el enemigo y a su gusto me cena, me come o me almuerza, hermanos. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 10, versículo 12? Eso es para nosotros, hermanos. Yo lo he dicho cientos de veces y lo voy a seguir diciendo. Hay muchas cosas que nos pueden llevar a una sobreconfianza. Posiblemente muchas personas ya cayeron en esa sobreconfianza. ¿Y cómo está su vida? Bueno, solamente el que conoce y el que pesa los espíritus, y usted sabe. Dice la Biblia en 1 Corintios 10, versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque todos estamos en el mismo riesgo. A veces la gente piensa y nos ve, no, pues el pastor es pastor, no, Satanás lo mira de lejos, no, olvídate. ¿No? Cuando Satanás quiere llegar a atacar al pastor, no, nomás topa ahí en pared, se quiebra los cuernos del diablo y corre. A veces eso es lo que la gente piensa, hermanos. Miren, las tentaciones que yo tengo, las tiene usted exactamente las mismas. Son las mismas, hermanos. ¿Sí o no? Apocalipsis 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado, dice la Biblia, tus obras perfectas delante de Dios. Y luego leamos el 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjense lo que dice Jesús, hermanos. Acuérdate pues de lo que has recibido, acuérdate de lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. Lo que ellos deben hacer o de hacer, hermanos, es acordarse cómo ellos habían recibido la palabra del Señor, cómo ellos escucharon la palabra del Señor. Ellos tenían que guardar todo, hermanos. Miren, habemos personas que venimos a la iglesia y se nos abre la escritura, se nos comienza a compartir la vida de Dios y de una manera sobrenatural empiezas a recibir, de una manera pero tan grande, hermanos. Bonita, ¿no? Envidiable, diría yo. Pero nomás de repente, mi amado hermano, pasaron 1 día, 3 días, 5 días y ¿dónde se fue lo que dejamos penetrar? ¿Dónde está? Todo lo que se nos habla, mi amado hermano, lo tenemos que atesorar. Hay un lugar para guardar la palabra del Señor y no es en tu garage ni en el basement. Es en el corazón. Tú no puedes poner un tesoro en cualquier lugar. Yo no he visto que alguien haya ido a depositar al garage de mi casa $5,000, porque ahí no es el banco. Yo no he ido, no he visto, hermanos. ¿A dónde va usted? A su banco. ¿Sí o no? A su banco. La palabra de Dios tiene que depositarse en el corazón y la debemos guardar, la debemos cumplir, hermanos. Pablo le dijo a los tesalonicenses, ahí en 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, le dijo lo siguiente: por lo cual, Tesalonicenses 2:13, primera, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis
no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La vida de Sardis, mis amados, era una vida hueca, vacía, sin frutos, escasa de la vida de Cristo. ¿Por qué? Miren, quiero que se grabe estos principios en su corazoncito, ¿ok? Porque a veces así estamos, y si alguien más está por ahí así, usted le puede alumbrar, porque somos luz, ¿verdad que sí? Somos luz en medio de las tinieblas. Llévese estos principios en su corazoncito, hermanos. A Sardis se le notaban sus logros personales, pero no se notaba su fruto. A Sardis Sardis tenía bien adornado el templo de reunión, pero tenía descuidado el templo del Espíritu Santo. A Sardis se le notaba un avance financiero, pero no se le notaba un avance espiritual. De Sardis se escuchaban muy buenas opiniones humanas, pero no se escuchaban buenas opiniones de parte de Dios. ¿De qué me sirve eso? Había una dirección humana en Sardis, pero no existía la dirección del Espíritu Santo de Dios, el que me va a guiar a toda la verdad. ¿De qué me sirve eso? ¿Se dan cuenta cómo era una vida meramente aparente? Parecía que estaba. En el versículo 3, por favor. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor, Alejandro? Creo que está penetrando mucho el ruido de aquel lado. Gracias. O alguien que le ayude a Alejandro, tiene una niña en los brazos. Apocalipsis 3, versículo 3, por favor. Gracias. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús no es ningún ladrón, Él está utilizando una metáfora, una comparación. La palabra ladrón, del griego kleptes, con K y P en medio, kleptes, habla de la venida personal de Cristo en una seria advertencia a una iglesia local en que la mayoría de sus miembros, escuchen bien, eran meros profesantes y estaban contaminados del mundo. La mayoría de miembros de Sardis, mis amados. Imagínate. Leemos Apocalipsis 4 al 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, gloria al Señor, por la vida de muchos de ustedes. ¿Cuántos saben que hay una iglesia que ama a Dios, mis amados? ¿Sí o no? A mí cada vez que alguien se me arrima y me dice, ¿sabes qué? La iglesia es una iglesia hipócrita. Digo, no, espérame, vamos por partes, espérame. No. El hecho de que una persona esté agarrando la sección A, y no quiero ofender a nadie, el hecho de que una persona esté agarrando la sección A para pagar la renta, no significa que todos estemos agarrando la sección A. El hecho de que un morenito anda robando, no metas a todos los morenitos que andan robando, por el amor de Dios. El hecho de que un mexicano se distingue por no tener documentos, no taches a todo el pueblo, por favor. ¿Sí o no? O sea, somos bien extremistas, hermanos. Si vemos un moreno, échate a correr. Ajá, y si ves un mexicano, ¿qué? No me digas que nos quedamos atrás nosotros hispanos. ¿Verdad que somos bien extremistas y radicales? ¿Sí o no, mis amados? No, yo le digo, no, y de los pastores menos, son unos mantenidos. Digo, espéreme, con calmita, a ver qué te pasa. ¿Cómo que los pastores? Aquí está uno, y yo te puedo decir delante de Dios que no todos somos iguales. ¿Sí o no, mis amados? No, o sea, nos quieren meter en un círculo, vamos a decirlo, vicioso. ¿Qué onda, no? No todos somos iguales, hermanos. Gloria al Señor, porque hay mucha gente que ama verdaderamente a Dios.
Versículo 4, lo estaba leyendo, dice, unas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué, mis amados? Porque son dignas. No lo merecemos, pero Jesús dice, de mi parte son merecedoras, porque se han esforzado. ¿Qué significa esa frase de no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo de blanco? Miren, se dice que en la antigüedad, en aquellos días, a las personas, ¿verdad?, que venían a adorar demonios, gente que venía a adorar otro tipo de dioses, no se les permitía entrar con vestidos sucios. Fíjense, ni para adorar demonios les daban permiso entrar sucios. Hablo literalmente hablando, ¿ok? Tal como entre los judíos pasaba, hermanos. Entre el pueblo judío, el pueblo israelita, se dice que las vestiduras sacerdotales, si les caía una mancha, se les prohibía meterse a ofrecer sacrificios o adorar a Dios. Se tenían que cambiar sus vestiduras. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo puede ver. Por lo tanto, el Señor le dice directamente a Sardis, Sardis, si no te limpias, no puedes adorarme. Si vas a seguir con esa condición sucia, mugrosa, indigna, no puedes andar conmigo. Solamente los poquitos que se están consagrando, esos van a andar conmigo. Y luego le dice una frase bien interesante, y no borraré su nombre. En aquellos días, fíjense, todo se escribe de acuerdo a la época. Por eso yo siempre les digo, hermanos, no podemos interpretar la palabra de Dios mexicanamente hablando. Es que a mí la Biblia me dice, no metas tu cultura para interpretar la Biblia. Pedro dijo, la Biblia, la Escritura, no es de interpretación privada, ¿sí o no, hermanos? Sino que el Espíritu Santo de Dios utilizó a hombres, les sopló la palabra de Dios, ¿verdad?, para que espiritualmente podamos discernirla y entenderla. Entonces, no es lo que mi cultura me dice, pero hay cosas que culturalmente se escribieron para que entendamos el mensaje. Y en aquellos días se dice, ¿verdad?, que los que nacían eran inscritos como ciudadanos en el libro de los registros. Mira, aquí recientemente nacieron dos bebecitos, ¿ah? El bebé de nuestro hermano Mario y su esposa, Belén se llama la bebé, y Allison, la bebita de nuestra hermana Leti, ¿verdad? Yo le hago una pregunta aquí a mi hermano Mario. ¿Se acuerda, hermano Mario, qué hicieron con el nombre y el apellido de su hija? ¿Sí o no lo escribieron en un acta de nacimiento, en un papel, sí o no? ¿Verdad que sí? Lo escribieron. ¿Para qué? Para que Belén se registre como una ciudadana de aquí de Minnesota. En aquellos días, los registros de todas las personas, ¿verdad?, de los ciudadanos que morían, los que morían o los que se mudaban de X lugar, eran borrados, hermanos. Los que llegaban a vivir ahí, ok, ¿no? Juan Camaney, ok, ya Juan Camaney, ya lo anotaban en el libro de las crónicas, ¿no? Pero si alguien moría, ¿qué hacían, hermanos? Lo borraban. Eso es lo que hacen hoy también, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan, verdad, que en estos días estaban mandando impuestos? Bueno, el cheque del relief, por ahí, ayúdenme por favor. Estímulos, gracias. Los cheques de Donald Trump, ¿verdad? Directamente del gobierno. Se dice que muchos de esos cheques se tuvieron que regresar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos murieron. ¿Qué hacen cuando una persona muere? Pues los borran. Ya no hay beneficios para ellos. ¿Sí o no? El Señor Jesús, póngase de pie por favor. El Señor Jesús, mis amados, quiere que su iglesia tome todos sus beneficios. Porque a un muerto
lo borran completamente, lo sacan de sus beneficios, porque un muerto no puede votar, un muerto no puede recibir una ofrenda, un muerto no puede recibir un favor, un muerto no puede hacer nada, hermanos. Y el Señor Jesús dice: Sardis, no estás recibiendo nada de mi parte. Esa es tu condición, Sardis, tienes que revivir. Luego le dice una frase bien interesante. Terminamos con el versículo en el 5 y el 6. Vamos a leer el 5 y el 6. Pon por favor música de fondo, Timo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, simbolismo de santidad. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Ya me entendió. ¿Ah? Ya me entendió, porque un vivo recibe todos los beneficios, un muerto no. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hemos leído Mateo 24. A los de la derecha les diré: bienvenidos, benditos de mi Padre. A los de la izquierda, ¿qué les va a decir el Señor, hermanos? Apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. El Señor Jesús dice: yo los voy a confesar delante de mi Padre, tienen un lugar conmigo. Todos nosotros debemos escuchar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, porque ahí dice en la última parte 6, en el verso 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es fácil el desviarnos y el caminar hacia la muerte espiritual, especialmente, ¿verdad?, cuando tienes una buena reputación. ¿Cuántas personas nos hemos ganado aquí una buena reputación? Tal vez en tu trabajo, tal vez en el fútbol, tal vez como ministro, tal vez como diácono, porque la Biblia dice que un buen diácono gana honra delante de Dios por su buena labor que hace. Yo no sé cuántas personas se han ganado una honra, ¿no? Bueno, si sabían, ¿verdad?, que la buena reputación o la honra que muchas personas nos dan, a veces, ¿verdad?, nos permite así como jactarnos, y nos podemos resbalar, iglesia. Las personas reconocen que tú eres maduro en Cristo, y cuando das un lugar, ¿verdad?, a lo más alto, a la estabilidad, podemos caernos. Siempre hay una esperanza para la iglesia muerta, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús es un experto para levantar muertos. ¿Se acuerdan cómo andábamos en el mundo perdidos usted y yo? ¿Se acuerdan, hermanos? Jesús no tuvo ningún problema cuando abrimos nuestro corazón y nos trajo de muerte a vida, hermanos. Pero escucha bien, iglesia, estamos leyendo que congregados cristianos estaban muertos. ¿A poco puede sucederme a mí? Por supuesto que nos puede suceder. Y yo no sé cómo usted es su vida, hermano. Dios quiere soplar vida. Sardis nos enseña que debemos estar alertas con nuestro éxito. La ciudad era rica y sabía cómo vivir cómodamente, pero les hizo indiferentes y corrompidos. Sardis también nos enseña que debemos estar velando nuestros puntos fuertes. ¿Cuál es tu punto fuerte? Sardis, a pesar de que era inconquistable, fue conquistada en 2 ocasiones. Donde nosotros decimos: yo nunca haré esto, yo no puedo caer en aquello. Hermanos, créanme que lo hemos visto, cuánta gente ha caído en trampas del enemigo. Cosas que son de bendición, cuando nos apoyamos en ello, son de maldición, hermanos. El éxito nos ha hecho tanto, pero tanto daño, que muchos de nosotros posiblemente estemos muertos. Yo no sé, ¿verdad? Yo no conozco su vida, pero la codicia a las cosas por el dinero y los negocios
de este mundo a esa ciudad, hermanos, a esa iglesia, la arrogancia por la ubicación de su sitio, hermanos, los llevaron a vivir una vida apoyada nomás en un glorioso pasado. Yo he escuchado en muchas ocasiones el glorioso pasado. ¿Te acuerdas cuando yo predicaba por ahí por 1500? ¿Te acuerdas cuando yo ponía manos en los muertos por ahí por 1700 y resucitaban? Hermanos, no podemos vivir una vida gloriosa del pasado. ¿Te acuerdas cuando nací de Dios, mi amor? ¿Que estábamos los 7 días en la iglesia? Sí, pero ahorita ¿qué pasa? Es para reflexionar, mis amados. Esto es una realidad. Ponga su Biblia abajo, ore por mí y yo voy a orar por usted. Y yo quiero orar por los jovencitos. Vengan, pasen para acá, jovencitos, por favor. Vengan para acá, jóvenes. Pónganse aquí, por favor. Todos los jóvenes, por favor. También los jóvenes de bigote blanco, no se preocupen. Pasen, jovencitos. Unos sitúense aquí, de frente hacia la congregación, y otros sitúense aquí, por favor. Ven, mija. Y usted que tiene ahí a su hija, acá. Usted que tiene ahí a sus niños, también ore sus niños. Y tiene cerca a su amada esposa, su Hani no Chirus, ore por él. Vamos a orar por todos sus jovencitos, hermanos. Muy bien, gracias. Gracias ahí. Extienda su mano, por favor. Extienda su mano, por favor, hacia la vida de toda esta juventud. ¿Ok? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias por la vida de estos jóvenes, oh Dios Todopoderoso. Mi Dios, así como tú nos has hablado hoy en este momento, que hay vidas, mi Dios, que están en sus pies, están caminando, pero espiritualmente, mi Dios, están muertos. Yo te ruego por la condición de tu iglesia. Te ruego por estos jóvenes, oh Dios, a estos jóvenes que les hemos inculcado, les hemos sembrado la palabra de Dios en sus corazoncitos desde que eran niños, Padre. Tú eres testigo que les hemos sembrado tu palabra, mi Dios. Y yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que esa palabra, esa semilla, mi Dios, pueda germinar, mi Dios, crecer y dar fruto al 30, al 60 y al 100% por cada semilla que se la haya sembrado en el corazoncito de nuestros jóvenes, mi Dios. Bendice a los niños también, mi Dios. Bendice a los bebecitos, a los bebés que vienen en camino, a los recién nacidos. Bendice a los adultos. Bendice al joven maduro. Bendice a todos, mi Dios. A los casados. Y te rogamos por la vida de estos jovencitos, mi Dios. Hazles entender que tú estás en medio de ellos, Padre Santo. Hazles entender que tú estás con ellos, Señor. Manifiéstate en su corazón, mi Dios. Y que sepan que verdaderamente tú los amas. Que el mundo no les ofrece absolutamente nada bueno, mi Dios, sino solamente muerte. Tú has venido a ofrecer vida, vida en abundancia, mi Dios. Gracias por ministrar la vida de tu iglesia. Gracias por ministrar a estos jovencitos, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra. La alabanza es para ti, mi Señor. Y también recibe un fuerte aplauso. Apláudale bien fuerte al Dios de dioses. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.